Pasemos ahora al tercer ejemplo, Hebreos 13, 17, y también vamos a ver Hebreos 13, 7. Hay dos versículos allí, y la traducción está mal la palabra obedecer, tal como está en la Reina Valera 60, está mal pastores, porque tampoco está, y está mal sujetaos a ellos. O sea, está mal eso en el texto. Lo vamos a demostrar ahora de una manera muy sencilla en el griego. Por ejemplo, otra versión, esa parte de la 60, la nueva versión internacional, dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. Aquí en este caso se equivoca en obedecer y en someterse a ellos. Esto no es así. Acierta en parte cuando habla de los dirigentes, pero no completamente. La nueva traducción viviente dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Esto también es incorrecto. El Señor dijo que no hay líderes, que el único líder es el Señor Jesucristo. Vemos pues, no es cuidar del alma de ustedes, sino que tienen que dar cuenta, rendir cuenta. Entonces aquí, obedecer a los líderes espirituales no sigue el contexto teológico de la Biblia, y mucho menos hagan lo que ellos le dicen, porque como vamos a ver, si usted lee en 13:7, se dará cuenta de que lo que tienen que hacer es evaluar los consejos y seguir de acuerdo al testimonio que ellos hayan tenido. Esto es una cuestión distinta, ¿no? Vemos en la Biblia de las Américas siempre se sigue cometiendo el error, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Allí, repito, lo mismo que en el caso de la Biblia Reina Valera 60, y cuando digo la Reina Valera 60, obviamente está la 77, la 95, la 09, todas el grupo de Reina Valera pues mantienen esa traducción errónea. Siguen diciendo obedeced, pastores, y sujetaos a ellos. Y les queremos compartir pues el documento, el manuscrito uncial, el códice sinaítico, donde están pues directamente las palabras, no solamente en el texto griego de la 28ª edición, sino en realidad lo que dice el manuscrito, para que ustedes puedan pues darse cuenta que a pesar de que muchos a lo mejor no entienden el griego uncial, sin embargo vamos a tratar de ayudarlos. Fíjense ustedes, allí en numeritos verdes está el versículo 13:17, y después tenemos estas dos palabras que obedecen al corrector, que les hemos marcado con dos círculos rojos. Allí, esas dos palabras fuera del, del texto, que están en el margen, obviamente son correcciones posteriores, pero tampoco importantes. Entonces, lo que nos interesa es aquí, desde la primera parte de la etiqueta verde, hasta la última parte de la etiqueta verde. Entonces ahí ustedes tienen la primera palabra, la segunda, la tercera, y van viendo, pues en la lámina, estoy en la lámina 35, van viendo ustedes las distintas palabras griegas, cómo se forman, y ahora vamos a ver las distintas palabras en castellano. Y entonces tenemos la primera palabra, que no es obedecer, es un verbo peirazo, que quiere decir persuadir. Persuadir no es obedecer. Entonces, como está en imperativo, es dejaos persuadir. Recordemos aquella parte que es el mismo verbo, cuando Pablo dice, he sido persuadido de que ni lo alto,
ni lo profundo, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Allí utiliza el mismo verbo, y no es estoy seguro, sino he sido persuadido. Quiere decir, había sido persuadido por Dios, una tercera persona. Cuando Pablo dice a los Gálatas, esta persuasión no procede de aquel que os llama, era que a los Gálatas estaban siendo encantados de alguna manera, estaban siendo como hipnotizados por esas doctrinas perversas y diabólicas. Entonces, él le dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y aquí esto dice el autor de Hebreos, dice, dejaos persuadir. Y después está la tercera palabra que es, quienes conducen de vosotros, o sea, quienes os conducen. Dejaos persuadir por quienes os conducen. Ahí está la palabra. No es pastor, ni es someteos. Y finalmente la palabra sed dóciles, upeikete, sed dóciles. Esto no es someterse, sino más bien es ser dócil. No dóciles a ellos, sino simplemente ser dóciles. Ahí no están, porque la segunda parte, fíjense ustedes, autoi es ellos, pero primero viene porque ellos velan por vuestras almas, de manera que no es cuestión de ser dóciles a ellos, sino simplemente ser dóciles. No hay pastores, no hay estar sujetos, ni someterse. Esto es una cuestión muy importante. Ahora, fíjense ustedes cuando esto está en perfecto acuerdo con el versículo número 7 del mismo capítulo 13. Para la cuarta edición, esto va a decir, dejaos persuadir por quienes os conducen, y sed dóciles, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que hagan esto con gozo y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. En el 13:7 dice, acordaos de los que os conducen, quienes os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Este versículo 7 no se puede sacar del contexto del 17. Va todo unido. Es una consideración cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no hay ningún problema con que usted mismo pueda decir, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. No hay ninguna cuestión de vanidad ni nada de eso. Entonces, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Muy bien, antes de terminar con esta exposición, digamos, lingüística de la parte de Hebreos, quisiera referirme también a lo siguiente. La epístola a los hebreos es para los hebreos. Recordemos que los hebreos necesitan un conductor en las congregaciones, un guía, necesitan un guía, porque es una iglesia hebrea, una iglesia judía. Pero ¿quién es en realidad el guía de la iglesia de Dios? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si usted analiza, usted tiene una concordancia, es muy sencillo. Mire, busque usted las menciones del Espíritu Santo en la epístola a los hebreos. Evalúe el contexto y se dará cuenta que simplemente el Espíritu Santo actúa como un copartícipe, o los hebreos actúan como participantes del Espíritu Santo. Pero una cosa es ser participante y otra cosa es ser coesencial con el Espíritu Santo. Son dos cuestiones distintas.
Una cosa es ser consubstancial con el Espíritu de Dios y otra cosa es participar con el Espíritu de Dios. Estos ejemplos que nos ponen no son aplicables en primera instancia a la Iglesia de Dios.